Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a aventurar en el libro de Apocalipsis. Uf, un libro fascinante. Sí, a veces un poquito complicado. Sí, a veces causa confusión. Exacto. Y específicamente vamos a explorar la línea de tiempo. Vamos a usar las ideas de Noel Velázquez, un siervo de Cristo, por cierto, de Mérida, Venezuela, que se ha dedicado a comprender Apocalipsis. Y mucha gente cuando piensa en Apocalipsis piensa que pronto, cuando menciona pronto en el libro, se refiere a algo alegórico, como que va a pasar en un futuro lejano. Sí. Es fascinante cómo esa palabra, tal como se usa en Apocalipsis, ha sido interpretada alegóricamente durante siglos, ¿no? Y eso ha alimentado especulaciones y hasta miedo sobre el fin de los tiempos. Lo interesante es que Velázquez desafía esa suposición. Él argumenta que pronto significa exactamente eso, pronto, o sea, literal. Literalmente. Velázquez no se limita a presentar una interpretación, sino que construye un caso sólido a partir de la evidencia bíblica. Y una de las primeras cosas que aborda es la necesidad de entender el misterio que se les dio a los profetas del Antiguo Testamento. Y no solo se basa en suposiciones, sino que recurre a pasajes como Primera de Juan 2.18 y Primera de Pedro 1.10, donde se habla de la gracia que les sería revelada a los creyentes en el último tiempo, Sí. y 1 Corintios 10.11, donde Pablo dice que todo esto les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los primeros cristianos ya creían que estaban viviendo en los últimos tiempos. Exacto. Esto sin duda arroja una nueva luz sobre cómo entender el pronto de Apocalipsis. Totalmente. Pero ¿cómo conecta Velázquez las profecías del Antiguo Testamento con los eventos descritos en Apocalipsis? Velázquez establece paralelismos fascinantes. Por ejemplo, relaciona a la bestia de Daniel 7, sube del mar, y hace guerra contra los santos, con la bestia de Apocalipsis 13. No se trata de simples coincidencias, sino de conexiones intencionales que revelan un patrón. Ya veo. También vincula la ramera de Ezequiel 16, que representa a Jerusalén, con la ramera de Apocalipsis 17. Es asombroso cómo estas conexiones nos ayudan a comprender la profundidad y la unidad de las Escrituras. Totalmente. Desde el inicio, Apocalipsis enfatiza la inminencia de los eventos. En Apocalipsis 1.1 se nos dice que la revelación de Jesucristo es algo que debe suceder pronto. Y no se detiene ahí. Apocalipsis 10.7 también lo menciona, ¿verdad? Exactamente. Ahí se afirma que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando le comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Exacto. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Nos vamos a sumergir en el texto bíblico y vamos a explorar la posibilidad de que pronto sea más literal de lo que muchos creen, lo que podría cambiar nuestra comprensión de la línea temporal de eventos bíblicos clave. Claro. El libro del Apocalipsis fue escrito en un contexto histórico específico, ¿verdad? Dirigido a 7 iglesias en Asia durante el primer siglo. Eso ya nos da una pista de una relevancia más inmediata. Si estaba dirigido a un público concreto que lidiaba con problemas concretos, ¿no? Nos sugiere que pronto podría referirse a un futuro cercano para ellos. Precisamente, si conectamos esto con el panorama general, ver pronto literalmente se alinea con los eventos históricos del primer siglo, particularmente aquellos relacionados con Jerusalén. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Desarrollemos eso. Hablemos de Jerusalén, una ciudad impregnada de historia bíblica, ¿no? ¿Cuál es la conexión con pronto y los eventos del Apocalipsis? La conexión reside en las profecías, tanto del Antiguo Testamento como su cumplimiento, como se describe en Apocalipsis. Me intriga cómo Velázquez decodifica el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Por ejemplo, tierra y cielo. Dice que no se refiere a todo el planeta o al cosmos, sino a ubicaciones y sistemas específicos. Exactamente. Él usa Ezequiel 20.6, donde se mencionan múltiples tierras, para ilustrar la interpretación simbólica. Cuando Apocalipsis habla de un cielo nuevo y tierra nueva, podría referirse al juicio de Dios, pero sobre sistemas específicos de poder, ¿no? Es una idea que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones. Lo que me parece fascinante es cómo Velázquez enfatiza la importancia del contexto histórico para comprender el Apocalipsis. Claro. Dice que debemos situarnos en la época en que fue escrito. Velázquez argumenta que si pronto se interpretara alegóricamente las profecías sobre la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, Sí. no se habrían cumplido todavía. Exactamente. Y eso contradice pasajes como Mateo 5.18, donde Jesús dice que la ley permanecerá hasta que pasen el cielo y la tierra. Claro. La nueva Jerusalén, que descienda a la tierra en el Apocalipsis 21, significaría un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que implica la desaparición de la antigua ley. Es decir, Si pronto se refiere a un futuro lejano,
Entonces la ley no debería haber pasado. Exacto. Esta contradicción refuerza la interpretación literal de Velázquez. Sin duda. Pero, ¿hay alguna evidencia histórica que respalde esta interpretación? Claro que sí. Velázquez no se limita al análisis bíblico, sino que también recurre a relatos históricos extrabíblicos, Ya. en particular a los escritos de Josefo, un historiador judío del primer siglo. ¿Qué tipo de eventos históricos relaciona con Apocalipsis? ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos? Por supuesto, uno de los ejemplos más impactantes es la conexión que establece entre el tormento de las langostas durante 5 meses en Apocalipsis 9 Ajá. y el asedio de Jerusalén por el general romano Pito, quien luego se convertiría en emperador, Ajá. que también duró 5 meses. 5 meses. También identifica a los 7 reyes Ah. y las 7 montañas en Apocalipsis 17, Sí. con las 7 colinas de Roma Ajá. y los emperadores romanos de la época. Estas correlaciones son realmente sorprendentes. Pareciera que Velázquez ha tejido una red de evidencia convincente Sí. para su interpretación literal de pronto. En lugar de interpretarlo alegóricamente, Velázquez busca conexiones concretas con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y a qué conexiones se refiere? Bueno, una de las más sorprendentes es la de la ramera, que aparece tanto en Ezequiel 16 Ujú. como en Apocalipsis 17 y 18. Interesante. En ambos casos, esta figura representa a Jerusalén, Entiendo. pero no a la ciudad física, Ajá. sino a una Jerusalén espiritualmente corrupta, se ha alejado de Dios. Una imagen poderosa, sin duda. ¿Y cómo analiza Velázquez la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Stonzi? Para Velázquez, la destrucción de Jerusalén es un evento fundamental que marca el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis sobre la destrucción de la ramera, Ok. a la que identifica como Jerusalén. Ya. Examina minuciosamente los eventos que condujeron a la destrucción, Sí. estableciendo paralelismos convincentes Ajá. entre las descripciones bíblicas Claro. y los relatos históricos. Por ejemplo, ya mencionaste la conexión entre el tormento de los langostas, el asedio de Jerusalén, por Tito. ¿Qué otros detalles destaca Velázquez? Velázquez describe el sufrimiento de los habitantes de Jerusalén durante el asedio, Ajá. vinculándolo con el tormento descrito en Apocalipsis. Pero ¿cómo se relaciona el Imperio Romano con la bestia de Apocalipsis? Velázquez identifica las 7 montañas con las 7 colinas de Roma Ajá. y los 7 reyes con los emperadores romanos, creando un vínculo claro entre el simbolismo de Apocalipsis Ya veo. y la realidad histórica del dominio del Imperio Romano. Ajá. Incluso identifica a emperadores específicos como Nerón y Vespasiano Ok. con figuras mencionadas en Apocalipsis, Ajá. agregando otra capa de detalle a su argumento. Es realmente impresionante cómo Velázquez entrelaza la profecía bíblica, los eventos históricos, fuentes extrabíblicas, para respaldar su interpretación. Y no olvidemos que utiliza los escritos de Josefo para corroborar estas conexiones históricas, lo que fortalece aún más su argumento. Así es. Y no solo se queda en la superficie, Ok. sino que profundiza en el simbolismo de la bestia en Apocalipsis, Ajá. estableciendo una conexión con el Imperio Romano. ¿Qué nos dice esta conexión sobre la naturaleza de la bestia y su papel en el plan de Dios? Velázquez ve a la bestia como una representación del poder opresivo del Imperio Romano Ah. y su persecución a los primeros cristianos señala las acciones de la bestia como hacer guerra contra los santos, Ajá. como simbólicas de la persecución del Imperio Romano. Es decir, la bestia no es solo una figura abstracta, Exacto. sino una representación tangible de la oposición a Dios y a su pueblo. De la oposición. ¿Y cómo interpreta Velázquez la conexión entre la bestia y el dragón? Exactamente. Y al destacar la conexión de la bestia con el dragón que él identifica como Satanás, Ajá, enfatiza la dimensión espiritual del conflicto entre el bien y el mal, ya veo. tal como se describe en Apocalipsis. Es una lucha cósmica que se desarrolla en el escenario de la historia humana. Y por supuesto, Velázquez no puede pasar por alto el clímax de esta lucha, No. la destrucción de la bestia. Así es. Entonces, si tierra no es todo el planeta y cielo, no es el cosmos, ¿qué significa para la bestia y la ramera? Buena pregunta. Velázquez nos anima a buscar pistas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la bestia que surge del mar en Daniel 7, que persigue a los santos por un periodo específico, encuentra su contraparte en la bestia de Apocalipsis 13. Entonces vemos imágenes y temas similares en diferentes libros de la Biblia. Apuntan a un plazo específico para estos eventos. Podríamos estar hablando de años en lugar de siglos. Exactamente. Y no se trata solo de la bestia. La descripción de Jerusalén como una ramera responsable de la sangre de profetas y mártires, como se ve en Ezequiel 16, Isaías 1, encuentra su paralelo en la ramera de Apocalipsis 17.
La ramera es una figura compleja en Apocalipsis, a menudo representando la corrupción y la oposición a Dios. Velázquez argumenta que esta ramera descrita en Apocalipsis 17 y 18 en realidad simboliza a Jerusalén en el primer siglo. Él establece paralelismos entre las características de la ramera y las descripciones de Jerusalén en el Antiguo Testamento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos? Por supuesto. En el Ezequiel 16 vemos a Jerusalén retratada como infiel participando en la idolatría y alianzas con potencias extranjeras. Esta imagen resuena con la descripción de la ramera en Apocalipsis, adornada con atuendos lujosos y asociada con la riqueza y el poder mundanos. Dios describe a Jerusalén como una mujer infiel que se ha prostituido con otros dioses, abandonando su pacto con él. Entiendo. Esta imagen de la prostitución. Sí. Entonces, Velázquez ve en la destrucción de Jerusalén un juicio divino sobre esta ramera infiel. Ya ves. Él argumenta que la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de sí es el cumplimiento de las profecías que anunciaban el juicio sobre la ramera de Apocalipsis. Es una interpretación bastante contundente. Entonces, al vincular a la ramera con Jerusalén, Velázquez está sugiriendo que el juicio descrito en Apocalipsis no estaba dirigido a alguna fuerza maligna abstracta, sino a una ciudad específica y su liderazgo que se había apartado de Dios. Exactamente. Esto nos lleva de vuelta al concepto de pronto. En Apocalipsis, sí, la ramera representa a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén ocurrió dentro del primer siglo. Entonces, los eventos descritos en Apocalipsis deben haberse desarrollado dentro de ese mismo periodo de tiempo. Esa imagen de una ciudad personificada como una ramera responsable del derramamiento de sangre es realmente impactante. Comprender el contexto histórico que rodea al Imperio Romano, particularmente a los emperadores que gobernaron durante el primer siglo, proporciona una visión más profunda de la línea de tiempo de Apocalipsis. Él identifica a los 7 reyes de Apocalipsis 17 con emperadores romanos específicos. Claro. Velázquez rastrea el linaje de los emperadores romanos mencionados en Apocalipsis, comenzando con Augusto César y llegando hasta Vespasiano y sus hijos, Tito y Domiciano. ¿Y cómo encajan en esta línea de tiempo del primer siglo? ¿Es solo una lista aleatoria o hay un orden significativo? Si comenzamos con Augusto César, quien se convirtió en el primer emperador romano en el 27 AC, podemos trazar la línea de emperadores que condujeron a los eventos descritos en Apocalipsis. Después de Augusto tenemos a Tiberio Calígula Claudio y luego a Nerón, nuestro quinto rey. Eso cubre 5. ¿Quiénes fueron el sexto y séptimo rey? ¿Y dónde encajan en la línea de tiempo? Si pronto se refiere a un futuro cercano, sus reinados deben ser cruciales para comprender la secuencia de eventos. El sexto rey sería Galba, quien gobernó brevemente después del suicidio de Nerón en el 68 DC. Y esto es significativo porque sitúa la escritura del Apocalipsis durante el reinado de Galba antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 DC. Eso refuerza la idea de que Apocalipsis se escribió con un marco de tiempo más inmediato en mente, ¿no? Abordando las preocupaciones de las iglesias en Asia durante ese periodo turbulento. Precisamente. Y el séptimo rey que se describe como gobernante por un corto tiempo sería Otón, quien reinó solo unos 3 meses después de Galba. 3 meses. Es un abrir y cerrar de ojos en términos de gobierno imperial. Pero parece que incluso esos breves reinados juegan un papel en el cumplimiento de la línea de tiempo profética. Me pregunto si la brevedad de su reinado tiene alguna conexión con la urgencia del pronto. Sí, cada detalle importa en este intrincado tapiz de profecía e historia. Y es el octavo rey quien nos lleva de regreso a los eventos que rodean la destrucción de Jerusalén. Correcto, mencionaste antes que el octavo rey está conectado de alguna manera con el quinto Nerón. ¿Cómo se desarrolla esa conexión? ¿Es solo simbólica o hay una implicación más profunda? El quinto rey se asocia a menudo con Nerón, quien inició la guerra romano-judía en el 66 y se dice que se suicidó en el 68. Pero, ¿cómo se conecta con el octavo rey? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más profundo en juego? Bueno, ahí es donde se vuelve aún más interesante. Velázquez señala que 2 emperadores romanos podrían haber ocupado la posición del octavo rey, descrito en Apocalipsis 16.11. 2 emperadores. Eso desafía la interpretación tradicional. Precisamente. Velázquez argumenta que tanto Vitelio como Vespasiano detentaron el poder durante ese periodo tumultuoso. Si bien Vitelio fue reconocido oficialmente en Roma, Vespasiano tenía un dominio significativo en Judea y Egipto. Entonces, ambos podrían haber sido considerados el octavo rey. Exactamente. Y Vespasiano finalmente emergió como el emperador que continuó la campaña contra Jerusalén, convirtiéndolo en un fuerte candidato para el octavo rey que va a la perdición, como se describe en Apocalipsis. Eso añade una capa de complejidad a la línea de tiempo. Sin duda, y comprender la dinámica de poder en ese momento es crucial para comprender el significado de las profecías de Apocalipsis. ¿Recuerdas la creencia de que Nerón resucitaría? Vespasiano, en cierto modo, cumplió esa profecía al completar el plan de Nerón de destruir Jerusalén.
Entonces Vespasiano, el octavo rey, se convierte en una especie de resurrección simbólica de Nerón, llevando a cabo su trabajo inconcluso. Es como si el espíritu de Nerón continuara a través de Vespasiano, dando un giro siniestro a la narrativa. Exactamente. Y esta conexión entre el quinto y el octavo rey se alinea perfectamente con la descripción en Apocalipsis 17.11, que dice que el octavo rey es de los 7 y también es octavo. Eso es un poco difícil de entender. ¿Cómo puede ser uno de los 7 y un octavo al mismo tiempo? ¿Es una contradicción o hay una interpretación que le dé sentido? Es una representación simbólica de la naturaleza cíclica del poder y el cumplimiento de la profecía. Vespasiano, aunque es un emperador independiente, encarna el espíritu y los objetivos de Nerón, el quinto rey. Es como si la historia se repitiera con Vespasiano, actuando como un eco de Nerón. Es increíble, estamos empezando a ver un patrón claro, conectando los reinados de estos emperadores romanos con los eventos profetizados en Apocalipsis. Tenemos esta conexión simbólica entre el quinto y el octavo rey que se alinea con los eventos históricos de la guerra romano-judía y la destrucción de Jerusalén. Parece que Nerón, aunque muerto, seguía presente en la sombra de Vespasiano. Exactamente. Y si consideramos que el libro del Apocalipsis probablemente fue escrito durante el reinado del emperador Galba, quien gobernó brevemente entre Nerón y Vespasiano, el pronto adquiere un significado aún más literal. Estás diciendo que Apocalipsis podría haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Eso cambia por completo la forma en que solemos pensar sobre la línea temporal. Así es. Y también se alinea con el propio texto. Apocalipsis 11.2, por ejemplo, menciona que la ciudad santa aún no había sido pisoteada cuando se escribió el libro, lo que sitúa la escritura antes del año 70 DC. Esto es fascinante. Estamos empezando a ver cómo una comprensión literal de pronto puede aclarar la línea de tiempo de la profecía bíblica. Claro, ellos pensaban que estaban en los últimos días. En ese contexto, entender Apocalipsis como algo relacionado con su futuro inmediato cobra sentido. Totalmente. Pero ¿qué ve él como el peligro de interpretarlo alegóricamente? El peligro. ¿Por qué es tan importante entenderlo literalmente? Velázquez sugiere que interpretar pronto alegóricamente no solo oscurece el cumplimiento histórico de Apocalipsis, Claro. sino que también puede perpetuar el miedo y la manipulación dentro de los círculos religiosos. Es una perspectiva muy interesante. ¿Podrías elaborar un poco más sobre este punto? Claro. ¿Cuáles son las implicaciones de interpretar pronto como un evento futuro lejano? Al enfocarse en un cumplimiento futuro. Se puede mantener a las personas en un estado de ansiedad y anticipación constante, en lugar de enfocarse en la realidad presente del amor y la gracia de Dios. Ya veo. Velázquez argumenta que reconocer el cumplimiento literal de las profecías libera a los creyentes para vivir en el presente, confiando en que Dios ya ha cumplido sus promesas. Esto sin duda cambia la forma en que entendemos Apocalipsis. Me pregunto, ¿qué más podemos aprender de su análisis sobre la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en Apocalipsis? Bueno, Velázquez también profundiza en la importancia del tabernáculo en Apocalipsis 21.3. Él ve esto como un cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, donde Dios promete reunir a las 12 tribus de Israel y establecer su morada entre ellos. El tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo en el Antiguo Testamento, encuentra su cumplimiento final en la Nueva Jerusalén, donde Dios morará para siempre con su pueblo redimido. Entonces, está diciendo que el tabernáculo en Apocalipsis no es solo una referencia simbólica, sino una representación tangible de la presencia restaurada de Dios entre su pueblo. Exactamente. Velázquez argumenta que Apocalipsis no se trata solo de destrucción y juicio, sino también de restauración y esperanza. El establecimiento de la Nueva Jerusalén con el tabernáculo de Dios en su centro marca la culminación del plan redentor de Dios y el comienzo de una nueva era de paz y armonía. Está diciendo que este evento en Apocalipsis no se trata solo de una estructura física, sino de la presencia restaurada de Dios entre su pueblo reunido. Exactamente. Y si consideramos el contexto histórico, Velázquez señala que cuando Santiago y Pedro escribieron sus cartas más de 20 años después de la resurrección de Jesús, las 12 tribus todavía estaban dispersas. Esto sugiere que la profecía de su reunificación, un marcador clave del fin de los tiempos según Daniel 12.7, aún no se había cumplido. Velázquez argumenta que la confirmación del nuevo pacto no sucedió en el año 33 después de Cristo, como muchos creen. Él conecta la confirmación con eventos profetizados en Daniel y el Apocalipsis. Interesante. O sea, está sugiriendo un cumplimiento posterior. Exactamente. Para comprender su argumento hay que analizar varios puntos. Uno clave es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9.24-27. Claro. La profecía de Daniel. Esa es fundamental, ¿verdad? Totalmente.
Daniel predice la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén y su templo, y una semana final que culmina con, adivina, la confirmación del pacto. ¡Wow! Es como una línea de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso para la fecha del nuevo pacto si seguimos la línea de tiempo de Daniel? Buena pregunta. Si la destrucción del templo es esencial en la profecía, y esta no sucedió en el 33, la confirmación del nuevo pacto también debería ser posterior. Tiene sentido. Mucho. Y ahora que lo pienso, el libro de Hebreos, escrito antes del año 70, también nos da pistas. Sí, cuenta. En Hebreos 8.13 se dice que el antiguo pacto estaba por terminar, pero no del todo. Lo que Hebreos nos dice es que cuando se escribió la carta, el antiguo pacto aún se estaba reemplazando. Si el nuevo pacto ya estuviera completo, no tendría sentido hablar del fin del antiguo, ¿verdad? Ya veo. O sea, la confirmación total aún estaba por llegar. Exacto. Y si seguimos en Hebreos, en los capítulos 8 y 9 se menciona que todavía se hacían sacrificios del antiguo pacto. Sacrificios. Sí. Si el nuevo pacto estuviera vigente del todo, esos sacrificios ya no tendrían sentido. Claro. Además, Jeremías 31.21-34 y Hebreos 8.10 vinculan el nuevo pacto con la idea de que Dios morará con su pueblo. Espera. Dios morando con su pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque Apocalipsis 21.3 describe justo eso. La morada de Dios con su pueblo. O sea que Apocalipsis podría estar hablando de un cumplimiento posterior del nuevo pacto. ¡Wow! Es una posibilidad. Es increíble cómo todas estas piezas encajan. Y no podemos olvidar que Hebreos 10.36-37 dice que estos eventos pasarían pronto. Claro, pronto. Pero nos hace pensar que tal vez estos eventos, incluyendo la confirmación total del nuevo pacto, podrían estar más cerca de lo que pensamos. Esta perspectiva sobre el momento del nuevo pacto nos deja con mucho que reflexionar. Sin duda. Esto me hace pensar en la importancia de Jerusalén en la línea de tiempo de Apocalipsis. Jesús mismo profetizó su destrucción en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, un evento que ocurrió en el año 70 DCC. ¿Cómo encaja esto en la interpretación de Velázquez? Bueno, Velázquez conecta la destrucción de Jerusalén con las profecías de Apocalipsis sobre la destrucción de la ramera y el juicio de la bestia. Por ejemplo, el sitio de 5 meses de Jerusalén por Tito podría vincularse a los 5 meses de tormento por ejércitos de langostas descritos en Apocalipsis 9. Increíble. Y la erupción del monte Vesubio durante el reinado de Tito podría relacionarse con la bestia que es castigada con fuego y azufre en Apocalipsis 19. Un evento que no solo marcó un antes y un después en la historia de Roma, sino que también nos ofrece una ventana única a la vida cotidiana en el imperio. Exacto, Pompeya y Herculano, nombres que evocan tragedia, pero también una fascinante cápsula del tiempo. Siempre he imaginado esa columna de humo y ceniza elevándose kilómetros hacia el cielo. Más que humo, imagina una mezcla de gases volcánicos sobrecalentados, ceniza, fragmentos de roca, una columna que podía alcanzar alturas increíbles. Debió ser aterrador. Y Plinio el joven, testigo presencial, lo describió en sus cartas. ¿Recuerdas ese detalle de la oscuridad repentina en pleno día? Sí, una nube de ceniza tan densa que oscureció el cielo por completo. Se hacía apocalíptico. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención, la fecha de la erupción. Siempre se ha dicho que fue el 24 de agosto del año 79 DC, ¿no? Esa es la fecha tradicional, pero hay evidencias que sugieren que podría haber ocurrido en otoño. Piensa en las frutas otoñales encontradas en Pompeya, la ropa más abrigada que llevaban algunos de los habitantes. Interesante. Entonces, la imagen que tenemos un caluroso día de verano podría ser errónea. Es posible. Los hallazgos arqueológicos constantemente desafían las versiones tradicionales. Y las excavaciones nos han revelado una cantidad asombrosa de detalles. Panaderías con hornos intactos, tiendas con sus mercancías aún en los estantes. Increíble. Es como si la vida se hubiera detenido de repente. Volviendo a la erupción, ¿qué sabemos sobre su desarrollo? ¿Cuánto tiempo duró? La erupción duró aproximadamente 2 días. Primero, una lluvia de piedra pómez que cubrió Pompeya. Metros y metros de piedra pómez. Imagina el peso sobre los techos, el colapso de las estructuras. Aterrador. Luego vinieron los flujos piroclásticos, una mezcla densa y caliente de gases y ceniza que se desplazó a gran velocidad por las laderas del volcán. Estos flujos, si no me equivoco, fueron los que arrasaron Herculano. Exacto. Herculano quedó sepultada bajo una capa de material volcánico mucho más densa y caliente que Pompeya. ¿Y cuántas víctimas se estima que hubo? Es difícil saberlo con certeza, pero en Pompeya y Herculano se han encontrado los restos alrededor de 1.500 personas. Una tragedia inmensa. Y quién sabe qué otros secretos esperan ser descubiertos bajo las cenizas. Sé que estos eventos históricos encajan en el marco de Apocalipsis. Encajan perfectamente. Argumenta que entender la destrucción de Jerusalén en el año 70 DCC
como un cumplimiento de esas profecías proporciona un ancla sólida para una línea de tiempo del primer siglo para Apocalipsis. Es fascinante cómo Velázquez entrelaza estos hilos de profecía bíblica, contexto histórico y las creencias de la comunidad cristiana primitiva para crear una narrativa cohesiva. Y su cumplimiento, particularmente en lo que respecta a la destrucción de Jerusalén, realmente me hace cuestionar mis suposiciones anteriores. Y no solo eso, también arroja luz sobre el cumplimiento de las profecías sobre la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la culminación de la esperanza y la restauración. Pero ¿cómo encaja en esta línea de tiempo del primer siglo que estamos construyendo? ¿Es algo que aún está por venir o ya se ha manifestado? Las profecías de Ezequiel 37 e Isaías 65 hablan de la reunión de las 12 tribus de Israel y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que finalmente lleva al establecimiento de la Nueva Jerusalén. Y según Apocalipsis 21.3, Dios extiende su tabernáculo sobre el pueblo, lo que significa el cumplimiento de esta promesa. Entonces, estamos viendo un posible cambio en cómo entendemos la línea de tiempo de esos eventos proféticos. En lugar de proyectarlos hacia un futuro lejano, estamos considerando la posibilidad de que se cumplieran dentro del primer siglo. Si es así, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión del plan de Dios? Exactamente. Y eso plantea una pregunta muy importante. Si las profecías con respecto a Jerusalén y la Nueva Jerusalén se cumplieron en el primer siglo, ¿cómo afecta eso a nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad hoy? Esa es una gran pregunta. Definitivamente nos desafía a reexaminar nuestras interpretaciones y considerar el contexto histórico en el que se dieron esas profecías y potencialmente se cumplieron. Necesito tiempo para procesar todo esto. Y esa es la belleza de esta inmersión profunda. Nos anima a revisitar el material original con nuevos ojos y con la voluntad de explorar diferentes perspectivas. Estoy totalmente de acuerdo. Esta ha sido una exploración fascinante hasta ahora, y ya estoy ansioso por profundizar en las implicaciones de este pronto. Literal. Siento que apenas hemos arañado la superficie de este misterio. Estén atentos, oyentes, mientras continuamos nuestra inmersión profunda en los misterios del Apocalipsis y el significado de pronto. Retomando nuestra inmersión en el pronto del Apocalipsis antes de la pausa, hablamos de la posible interpretación literal de pronto y su conexión con los eventos históricos del primer siglo. Sí. Es como armar un rompecabezas complejo, ¿no? Sin duda. Pero si pronto se refiere a un periodo corto, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Son estas profecías relevantes para nuestro tiempo o solo para la iglesia primitiva? Si consideramos el momento de estos eventos, refuerza la naturaleza literal de pronto. La destrucción de Jerusalén en el 70 DC ocurrió a pocos años de que se escribiera Apocalipsis, lo que se alinea con la idea de que estas profecías estaban destinadas a desarrollarse en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces no estamos hablando de eventos siglos o milenios en el futuro. Estamos hablando de eventos que eran inminentes para la audiencia original de Apocalipsis. Eso cambia completamente la forma en que interpretamos la urgencia del mensaje. Precisamente. Y esta comprensión de pronto no solo aclara la línea de tiempo, sino que también arroja luz sobre la urgencia e inmediatez del mensaje transmitido en Apocalipsis. Era un llamado a la acción para la iglesia primitiva, no una predicción abstracta para un futuro distante. Esto cambia las reglas del juego. Nos desafía a revalar nuestras interpretaciones tradicionales del Apocalipsis y considerar la posibilidad de que estas profecías se cumplieran dentro del contexto histórico del primer siglo. Es una interpretación muy ingeniosa. Sin duda. Y si entendemos el pronto como algo que ya sucedió en el primer siglo, ¿sí? Cambia nuestra forma de leer el libro de Apocalipsis. Por supuesto que sí. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, Velázquez nos invita a reflexionar sobre un detalle crucial en Apocalipsis 21.3. Apocalipsis 21.3. La extensión del tabernáculo sobre el remanente de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con el pronto? Mucho según Velázquez. Explícame. Él argumenta que la extensión del tabernáculo no es un evento futuro, sino que representa el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y su descendencia en el primer siglo. Ya veo. Es decir, la Nueva Jerusalén no sería un lugar físico. Interesante. Que descenderá del cielo en el futuro. Ajá. Sino una realidad espiritual que ya se estableció en el primer siglo. Entiendo. Con el cumplimiento de las promesas divinas. Es una perspectiva que nos obliga a repensar. Sin duda. Todo lo que queríamos saber sobre Apocalipsis. Es un desafío a nuestras ideas preconcebidas. Y me deja con muchas preguntas. Por supuesto. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva comprensión del pronto para nuestra vida actual? Es una pregunta importante. Me parece importante destacar que esta interpretación no nos deja sin futuro. Claro. Al contrario, nos invita a vivir el presente con una nueva perspectiva. Entiendo. Al situar el cumplimiento de las profecías en el primer siglo, nos libera del miedo a un futuro apocalíptico.
Es interesante esa idea. Y nos permite leer el Apocalipsis como un mensaje de esperanza. Ajá, un mensaje para aquellos que enfrentaban persecución y dificultades en ese momento. Exactamente. Y ese mensaje también resuena con fuerza en nuestros días. Entonces, en lugar de esperar un apocalipsis futuro, deberíamos buscar las señales del reino de Dios en nuestro alrededor, En el aquí y el ahora. en el presente. Precisamente Velázquez nos anima a mirar con nuevos ojos. ¿A qué te refieres? A buscar las huellas de la justicia, el amor y la reconciliación. Características del reino de Dios. Exacto. No en un futuro lejano, sino en nuestra realidad presente. Hablando de la realidad presente, mencionábamos antes la extensión del tabernáculo sobre el remanente de Israel en Apocalipsis 21.3. Sí, un pasaje clave para comprender la naturaleza de la Nueva Jerusalén según Velázquez. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la importancia de este pasaje? Claro, para Velázquez, la extensión del tabernáculo no se refiere a un evento futuro, sino que representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y su descendencia. Ya veo. Y esto ocurre en el primer siglo. Es la señal de que Dios está estableciendo su reino en ese momento. Exactamente, no en un futuro lejano, sino en el aquí y ahora del primer siglo. Si seguimos esta línea de pensamiento, quiere decir que la Nueva Jerusalén no es un lugar físico. Esa es precisamente la propuesta de Velázquez. No es un lugar que descenderá del cielo al final de los tiempos. No, para él la Nueva Jerusalén ya ha ascendido. Ya ha descendido. Pero no en un sentido físico, sino en una realidad espiritual. ¿Y cuándo se establece esta realidad espiritual? Con el cumplimiento de las promesas divinas en el primer siglo. Uf, es fascinante. Sí, la verdad es que sí. Entonces, la Nueva Jerusalén no sería un lugar literal, No. sino una forma de describir la relación restaurada entre Dios y su pueblo. Exactamente, una relación que ya está presente. Y esta relación no se limita a Israel, ¿verdad? No, Velázquez cita Zacarías 2.11-12. ¿Qué dice ese pasaje? Habla de muchas naciones uniéndose al pueblo de Dios, una vez que se cumplan las promesas a Israel. O sea que la extensión del tabernáculo abre la puerta a la salvación para todas las naciones. Esa es la visión de Velázquez. Una promesa que se extiende a través del tiempo hasta nuestros días. Así es, y esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del Evangelio y la misión de la Iglesia. Interesante, ¿a qué te refieres? La Iglesia no debe ser un refugio para esperar pasivamente el fin del mundo, sino un agente de transformación en el mundo, llevando la luz del reino a todos los rincones de la sociedad. Un llamado a la acción. Exacto, una invitación a vivir el Evangelio en el presente. En un mundo que a menudo parece dominado por la desesperanza y el miedo. Precisamente. Y para entender mejor cómo esta visión del pronto impacta nuestra vida diaria, creo que es importante analizar las consecuencias prácticas que Velázquez extrae de su interpretación. Me parece interesante. Pero eso lo dejaremos para la última parte de nuestra inmersión profunda. Entonces, el pronto ya se cumplió en el primer siglo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Buena pregunta. Para Velázquez no significa que ya no hay nada que esperar, ni que se acabó la historia. Entiendo. Él argumenta que entender el pronto como algo literal nos libera para vivir el presente con una nueva perspectiva. ¿En qué sentido? Nos invita a dejar de lado el miedo al futuro y a enfocarnos en la realidad del reino de Dios, que ya está presente entre nosotros. Ya veo. Entonces, en lugar de vivir esperando un apocalipsis futuro, deberíamos buscar las señales del reino de Dios en el aquí y el ahora. En el presente. Exactamente. En realidad nos invita a explorar el significado más profundo y la relevancia de estos eventos para nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad, tanto en ese entonces como ahora. Esta ha sido una discusión realmente reveladora. Ya estoy viendo el libro del Apocalipsis con una luz completamente nueva. Pero si la destrucción de Jerusalén y el pronto ya ocurrieron, ¿qué significa eso para la Nueva Jerusalén? También se estableció en el primer siglo. Esa es una excelente pregunta y nos lleva al último elemento crucial de este rompecabezas, la promesa de la Nueva Jerusalén y su establecimiento en la tierra. La Nueva Jerusalén. Siempre la he imaginado como un paraíso celestial en un futuro lejano. Pero si pronto es literal, podría ser que la Nueva Jerusalén ya esté presente de alguna forma. Examinamos algunos pasajes clave de Apocalipsis que describen la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21.2 la describe como que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Eso es un poco diferente de la visión tradicional del cielo como un reino separado. Significa que lo celestial y lo terrenal se fusionan de alguna manera. Exactamente. Sugiere una fusión de los reinos celestial y terrenal, una transformación del mundo existente en lugar de un escape a uno diferente.
Y hay más. Apocalipsis 21.3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es totalmente impactante. El tabernáculo de Dios está con los hombres aquí en la tierra. Es como si Dios descendiera para estar con su pueblo en lugar de que ellos asciendan al cielo. Precisamente. Señala el cumplimiento de la promesa en Ezequiel 37, donde Dios dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, el establecimiento de la Nueva Jerusalén en la tierra no es solo un evento simbólico, es una manifestación concreta de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero si esto ocurrió en el primer siglo, ¿cómo lo experimentamos hoy? Esa es la pregunta clave que debemos abordar. Si la Nueva Jerusalén ya se ha establecido en la tierra, como sugiere la interpretación literal de pronto, entonces necesitamos reconsiderar lo que significa vivir en la presencia de Dios hoy. Entonces, en lugar de esperar un evento futuro, ya estamos viviendo en la realidad de la Nueva Jerusalén. Es una idea radical que cambia por completo nuestra perspectiva del cielo y la tierra. Esa es la pregunta con la que tenemos que lidiar. Nos desafía a ver el mundo que nos rodea con nuevos ojos, a reconocer la presencia de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Quizás la Nueva Jerusalén no es un lugar físico, sino en realidad espiritual, una transformación de nuestros corazones y mentes que nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda y significativa. Velázquez nos lleva a comparar dos pasajes, Isaías 62 y Apocalipsis 21. Ambos describen una Jerusalén, pero transformada. Transformada. ¿Cómo? Con un nuevo nombre que simboliza una unión sagrada entre Dios y su pueblo. Interesante. Es una imagen poderosa, ¿no? Sin duda. Y estas metáforas, son recurrentes en la tradición bíblica. Recordemos el concepto del remanente. Sí. Esos fieles creyentes que regresan del exilio a una Jerusalén renovada para participar en esta unión divina. Velázquez nos invita a reflexionar. ¿Esta unión ya se ha consumado o aún está por venir? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Totalmente. Porque Velázquez argumenta que si la profecía de Apocalipsis es literal y ya se cumplió en el primer siglo, bueno, este pacto estaría sellado. Ajá. Pero si no es así, si la Nueva Jerusalén aún no ha llegado, ¿qué sucede con el plan de Dios según lo anunciado por los profetas? Exacto, esa es la pregunta clave. Si la profecía aún no se ha cumplido, podría ser que el nuevo pacto del que habla la Biblia dependa de este evento futuro en Jerusalén. Claro, porque el nuevo pacto es central en el cristianismo. Representa la promesa de Dios de una relación renovada con la humanidad. Exactamente. Y Velázquez nos lleva a considerar si este nuevo pacto está condicionado a la transformación de Jerusalén. Lo que cambiaría nuestra comprensión de los tiempos y las promesas de Dios. Es una perspectiva que realmente te hace pensar. Y Velázquez no se queda ahí. También advierte sobre interpretar la palabra pronto en Apocalipsis de forma alegórica. Según su análisis, esto podría implicar que todavía ningún pueblo ha sido reconocido como el pueblo de Dios. Claro, una interpretación así tiene consecuencias profundas. Nos desafía a repensar las interpretaciones tradicionales del pacto de Dios y su pueblo elegido. Es un tema complejo sin duda. Y nos deja con muchas preguntas. ¿Qué implicaciones tendría esto para la relación entre los eventos históricos y el cumplimiento profético? ¿Cómo redefiniría nuestra comprensión de la fe? ¡Wow! Son preguntas difíciles, ¿eh? Los invito a todos a que revisen el pasaje de Isaías 62. Léanlo con detenimiento y pregúntense, ¿cómo resuena con lo que hemos discutido? El análisis de Velázquez, sin duda, nos deja con mucho que reflexionar. Totalmente. Y lo importante es seguir explorando estos temas con una mirada crítica y abierta a nuevas interpretaciones. Exactamente. Todo esto es increíblemente estimulante. Realmente desafía la visión tradicional de la línea de tiempo de Apocalipsis. Hay otros ejemplos de cómo Velázquez conecta Apocalipsis con las profecías del Antiguo Testamento. Claro, Velázquez relaciona la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis 21.1 con la profecía de Isaías 65.17 que habla de la creación de nuevos cielos y una nueva tierra donde las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a mente. Esta conexión refuerza la idea de que la transformación descrita en Apocalipsis no es solo un evento futuro lejano, sino una promesa de renovación y restauración que se ha estado desarrollando a lo largo de la historia. Es un pensamiento hermoso y desafiante. No se trata de escapar a un cielo lejano, sino de abrazar la realidad de la presencia de Dios aquí y ahora. Pero si la Nueva Jerusalén ya está presente, ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Cómo podemos experimentar plenamente esta realidad espiritual? Esa es una pregunta profunda que requiere más exploración. Y en la siguiente sección intentaremos abordar precisamente eso. Estén atentos oyentes, mientras nos adentramos aún más en los misterios de la revelación y las profundas implicaciones de un pronto literal. Regresaremos después de una breve pausa.
Estamos de vuelta en nuestra inmersión profunda en el pronto del Apocalipsis. Hemos recorrido un largo camino, explorando el contexto histórico, los 7 reyes, la destrucción de Jerusalén y el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Hemos desafiado nuestras suposiciones y explorado diferentes perspectivas, lo cual nos ha brindado una comprensión más rica y matizada del mundo que nos rodea. Ha sido un torbellino de información y nuevas perspectivas. Mi comprensión del Apocalipsis ha dado un giro de 180 grados. Y ahora en esta sección final vamos a unir todas las piezas y considerar las implicaciones de este pronto, literal, para comprender el plan de Dios para la humanidad. Estoy listo para atar caos. Hemos establecido que ver pronto literalmente se alinea con los eventos históricos del primer siglo, particularmente aquellos relacionados con Jerusalén. Y hemos visto cómo las profecías del Apocalipsis, especialmente aquellas sobre los 7 reyes, y la destrucción de Jerusalén probablemente se cumplieron dentro de ese periodo de tiempo. Exacto. Y este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Sugiere que los eventos descritos en Apocalipsis, a menudo interpretados como eventos futuros que señalan el fin del mundo, en realidad eran advertencias y promesas dirigidas a la iglesia del primer siglo, específicamente a aquellos que vivían en Asia Menor. Entonces el mensaje de Apocalipsis estaba destinado a ser comprendido y aplicado en su tiempo, no solo en el nuestro. ¿Significa eso que ya no tiene relevancia para nosotros hoy? No exactamente. Nos invita a reflexionar sobre cómo esos mismos principios se aplican en nuestros días. El mensaje central de Apocalipsis. La lucha entre el bien y el mal, la fidelidad a Dios en medio de la persecución y la esperanza de un futuro glorioso sigue siendo relevante para los creyentes de todas las épocas. Es interesante cómo Velázquez usa el Antiguo Testamento para iluminar nuestra comprensión de Apocalipsis. Realmente me hace pensar en cómo los 2 testamentos están interconectados y cómo uno puede informar al otro. Velázquez argumenta que al leer Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento podemos obtener una comprensión más profunda de su simbolismo, su mensaje y su relevancia para nuestras vidas hoy. Pero volviendo a la idea del pronto, ¿qué implicaciones tiene esta interpretación literal para nuestra comprensión del libro de Apocalipsis? Si el pronto ya ocurrió, significa que los terribles juicios descritos en Apocalipsis fueron específicos de esa época y no están destinados a infundir miedo en las generaciones posteriores. También nos lleva a reflexionar sobre la promesa del tabernáculo y el reconocimiento del pueblo de Dios. Si el pronto ya ocurrió, significa que esa promesa ya se cumplió en el primer siglo. Es una pregunta que nos desafía a repensar nuestra identidad como creyentes y nuestra relación con la historia del pueblo de Dios. Si esa promesa se cumplió en el primer siglo, ¿quiénes somos nosotros en relación a ese pueblo? Exactamente. Y si el pronto es literal el nuevo pacto prometido en Jeremías 31 y Hebreos 8, podría haberse establecido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de su sí. Si este es el caso, ¿cómo impacta nuestra comprensión de la fe y la gracia? Son preguntas profundas que nos invitan a seguir explorando. Quizás la respuesta está en comprender mejor qué significa ser el pueblo de Dios tanto en el primer siglo como hoy en día. Y para profundizar en este tema, debemos analizar el concepto del remanente y cómo se aplica a la promesa del tabernáculo. Me parece fascinante. ¿Qué nos dice el concepto del remanente sobre la identidad del pueblo de Dios en Apocalipsis? Retomando nuestra conversación sobre el remanente, ¿cómo se relaciona este concepto con la promesa del tabernáculo en Apocalipsis 21.3? El concepto del remanente es crucial para entender quiénes son considerados el pueblo de Dios en la narrativa bíblica. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de un remanente fiel que permanece obediente a Dios en medio de la apostasía generalizada. Entonces, estás diciendo que no todos los descendientes de Israel son considerados el pueblo de Dios, sino solo un remanente fiel. Exactamente. En Romanos 9.27, Pablo cita a Isaías para referirse al remanente. Aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Este concepto del remanente fiel se aplica también a la iglesia del primer siglo. Ya veo. Entonces, ¿cómo se conecta este remanente con la promesa del tabernáculo en Apocalipsis 21.3? Si el pronto es literal y la promesa del tabernáculo se cumplió en el primer siglo, significaría que el remanente fiel de Israel en esa época fue reconocido como el pueblo de Dios. Dios extendió su tabernáculo sobre ellos, cumpliendo la promesa de Apocalipsis 21.3. Pero si la promesa del tabernáculo ya se cumplió en el primer siglo, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Seguimos siendo parte del pueblo de Dios. Esa es una pregunta crucial. Velázquez argumenta que si el pronto es literal y la promesa del tabernáculo ya se cumplió, debemos entender nuestra identidad como pueblo de Dios en relación con ese remanente fiel del primer siglo. ¿Podrías explicarlo un poco más? No estoy segura de entender a qué te refieres. Sí, el nuevo pacto se estableció en primer siglo, como sugiere la interpretación literal de el pronto, y el remanente fiel de Israel fue reconocido como el pueblo de Dios. Entonces la iglesia actual debe verse como la continuación de ese pueblo.
no somos un nuevo pueblo de Dios, sino la extensión del pueblo que Dios ya reconoció en el primer siglo. Entonces, según esta interpretación, no hay una ruptura entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el remanente fiel del primer siglo, y la iglesia actual. Somos un solo pueblo unidos por el mismo Dios y el mismo pacto. Exactamente. Y esto tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la fe, la gracia y la misión de la iglesia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas implicaciones? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva si entendemos que somos la continuación del pueblo de Dios reconocido en el primer siglo? Por ejemplo, si el nuevo pacto ya está establecido, no debemos vivir con miedo al juicio futuro. Los juicios descritos en Apocalipsis, según la interpretación literal del pronto, se referían a eventos específicos del primer siglo. Ya no estamos bajo la amenaza de esas calamidades. Eso es un gran alivio, ¿no crees? Nos libera de la angustia y nos permite enfocarnos en vivir el presente con amor y en obediencia a Dios. Precisamente. Y si entendemos que somos la continuación del pueblo de Dios, reconocido en el primer siglo, nuestra misión debe ser la misma que la de la iglesia primitiva: proclamar el evangelio, hacer discípulos y vivir vidas santas que reflejen el carácter de Dios. Entonces, nuestra identidad como pueblo de Dios no se basa en nuestra etnia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, sino en nuestra unión con Cristo y nuestra participación en el nuevo pacto establecido en el primer siglo. Exactamente. Y esta perspectiva nos desafía a vivir en unidad con otros creyentes a pesar de nuestras diferencias, reconociendo que todos somos parte del mismo cuerpo, la iglesia que Dios ha estado construyendo a través de los siglos. Es una visión hermosa, ¿no? Una misión que nos conecta con la historia del pueblo de Dios y nos impulsa a vivir con esperanza y propósito en el presente. Así es. Y nos recuerda que la promesa del tabernáculo, la morada de Dios con su pueblo, no es un evento futuro, sino una realidad presente para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Dios ya ha extendido su tabernáculo sobre nosotros y nos ha invitado a vivir en su presencia tanto ahora como en la eternidad. Wow, esta inmersión en el pronto ha sido realmente reveladora. Me ha dado una nueva perspectiva sobre el libro de Apocalipsis, la historia del pueblo de Dios y mi propia identidad como creyente. Me alegra escuchar eso. Si la Nueva Jerusalén ya se ha establecido en la tierra, como sugiere la interpretación literal de pronto, entonces debemos reconsiderar lo que significa vivir en la presencia de Dios hoy. En lugar de esperar un evento futuro, ya estamos viviendo en la realidad de la Nueva Jerusalén. Exacto. Velázquez cree que la intención original de Apocalipsis era brindar esperanza y aliento a los cristianos perseguidos en el primer siglo, asegurándoles que la victoria de Dios sobre el mal era inminente. Y también evita que caigamos en la trampa de tratar de predecir eventos futuros específicos, lo que a menudo ha llevado a interpretaciones erróneas y sensacionalistas de Apocalipsis. Todo esto es muy revelador. Realmente aprecio cómo Velázquez nos desafía a considerar una perspectiva diferente sobre Apocalipsis y su relevancia para nuestras vidas. Es una idea que me cuesta asimilar. Siempre pensé que la Nueva Jerusalén sería un lugar físico, una ciudad celestial. Esa es la pregunta con la que debemos lidiar. Nos desafía a ver el mundo que nos rodea con nuevos ojos, a reconocer la presencia de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Tal vez la Nueva Jerusalén no sea un lugar físico, sino una realidad espiritual, una transformación de nuestros corazones y mentes que nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda y significativa. Eso cambia por completo mi perspectiva. No se trata de escapar a un cielo lejano, sino de abrazar la realidad de la presencia de Dios aquí y ahora. Pero si la Nueva Jerusalén ya está presente, ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Cómo podemos experimentar plenamente esta realidad espiritual? Esa es la pregunta del millón. Quizás la clave reside en el versículo de Apocalipsis 21.3 que mencionamos antes. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Ahora con la Nueva Jerusalén, Dios extiende su presencia a toda la humanidad. Entonces ya no hay un lugar físico específico donde encontrar a Dios, sino que su presencia está disponible para todos en todas partes. Es una idea hermosa y desafiante al mismo tiempo. ¿Cómo podemos vivir a la altura de esa realidad? Exactamente. La Nueva Jerusalén no es solo un destino, sino una forma de vida. Se trata de vivir en comunión con Dios, de reflejar su amor y justicia en nuestras relaciones con los demás. Se trata de construir un mundo que se asemeje a la visión de Apocalipsis. Un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Un mundo donde Dios reine por completo. Es un llamado a la acción, una invitación a ser parte de la transformación del mundo. Ya no esperamos pasivamente la Nueva Jerusalén, sino que la construimos activamente a través de nuestras acciones y decisiones. Precisamente. El mensaje de Apocalipsis, aunque arraigado en un contexto histórico específico, tiene implicaciones atemporales para nuestras vidas hoy. Ha sido un viaje de descubrimiento increíble. Siento que he adquirido una perspectiva totalmente nueva del libro del Apocalipsis y su mensaje de esperanza y transformación.
Ya no lo veo como un libro de profecías apocalípticas, sino como una guía para vivir en la presencia de Dios aquí y ahora. Y esa es la belleza de una inmersión profunda. Nos permite desafiar nuestras suposiciones, explorar diferentes perspectivas y emerger con una comprensión más rica y matizada del mundo que nos rodea. No podría estar más de acuerdo. Y Velázquez nos ha mostrado que Apocalipsis no es un libro para ser temido, no un libro para ser abrazado, un libro que nos ofrece una visión gloriosa del plan redentor de Dios. Y nos inspira a vivir vidas que honran a nuestro Rey victorioso. Es una esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas. Nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que la victoria final ya es nuestra en Cristo. Así es, Velázquez nos invita a aferrarnos a esta esperanza, permitiéndole guiar nuestras vidas y moldear nuestras decisiones. Nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, incertidumbre, La luz de Dios brilla con más fuerza, guiándonos hacia la plenitud de su reino. Bueno, creo que este profundo análisis de la perspectiva de Velázquez sobre Apocalipsis ha sido increíblemente enriquecedor. Nos ha dado mucho en qué pensar y reflexionar. Sí, sin duda. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades y las glorias de este libro tan importante. Nos ha recordado que Apocalipsis no es solo un libro sobre el futuro, No. sino un libro sobre el presente. El presente. Y cómo vivir nuestras vidas a la luz de la victoria definitiva de Dios. Nos ha desafiado a ser fieles, a ser agentes de justicia y paz en el mundo. Es un llamado a la acción que resuena con fuerza en nuestros días. Y creo que es un excelente punto de partida para que cada uno reflexione sobre cómo puede vivir la esperanza del pronto en su propia vida. Agradecemos a Noel Velázquez por su investigación y por esta nueva perspectiva sobre Apocalipsis. Invitamos a todos a seguir investigando el trabajo de Noel Velázquez y la profecía bíblica. Hay mucho más por descubrir. Esperamos que esta inmersión profunda en el concepto del pronto les haya dado una nueva perspectiva sobre el Apocalipsis. Sí. Y sobre todo les haya inspirado a vivir la esperanza del reino de Dios en lo ya aquí y la ahora. En el presente. Hasta la próxima.